En esta oportunidad, querida y querido hermano, vamos a estar considerando un pasaje de la Escritura Sagrada proveniente del libro que lleva el nombre de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 4, los versos 5 hasta el verso 13, y leemos en esta oportunidad de la traducción de la Biblia Nueva Versión Internacional. En nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley. Allí estaban el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió: gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gentes sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Palabra de Dios. El pasaje bíblico que hoy nos ocupa proviene del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos, como generalmente se le llama, es la segunda parte de una obra mayor. Es la secuela, es la continuación del Evangelio según Lucas. El texto leído es entonces la continuación de la narración de algo ocurrido luego de la resurrección de Jesús, luego de la ascensión de Jesús a los cielos y luego de la llegada o manifestación del Espíritu Santo a las y los discípulos reunidos en el día de Pentecostés. El capítulo 3 de ese libro cuenta que un día Pedro y Juan fueron al templo de Jerusalén y en la entrada del templo encontraron a un hombre lisiado mendigando. Aquel hombre, según leemos, pedía dinero, pero en lugar de lo que pedía,
recibió algo mejor. Fue sanado de la condición que le impedía valerse por sí mismo. Entonces, luego de la curación de aquel hombre, Pedro aprovechó allí mismo la oportunidad para públicamente enseñar y predicar sobre Jesucristo, lo que tuvo como desenlace que Pedro y Juan terminaran en la cárcel, que es el contenido del capítulo 4. Y les recuerdo, todo esto ocurrió después que los discípulos fueron testigos de la resurrección de Cristo y recibieron el regalo de Dios, el don del Espíritu Santo. El libro de los Hechos hace evidente que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, capacita a la creyente y al creyente para dar continuidad, para seguir el ministerio de Jesucristo. Que lo pudiéramos resumir en dos cosas. Uno, hacer bien al necesitado. Dos, anunciar y enseñar el reino de Dios, la buena noticia del reino de Dios. Luego de pasar una noche en la cárcel, nos cuenta la Escritura que Juan y Pedro fueron llevados para ser interrogados ante el Sanedrín, que era el concilio, el conjunto de las autoridades religiosas de Jerusalén en su tiempo. Y aquí es importante señalar lo siguiente en la narración. Pedro y Juan fueron llevados ante la misma gente que propició la ejecución, es decir, el asesinato de Jesús tiempo atrás. Fueron ellos llevados ante exactamente la misma gente. Y en aquella ocasión, cuando Jesús fue arrestado por las autoridades y llevado a esa interrogación ante el cuerpo del liderato religioso, cuenta la narración bíblica que los discípulos de Jesús, ¿qué hicieron? Huyeron y lo dejaron solo. Pero ahora, en esta ocasión que nos está contando el libro de los Hechos, se nos indica y se nos permite ver que los discípulos no huyeron y no pudieron huir. Tuvieron que enfrentar el problema. Pero el Señor no los dejó solos. El Señor los acompañó y estaba con ellos por medio del Espíritu Santo, el Espíritu del resucitado. Y de ello debemos aprender una gran lección. Mis amadas y amados, en la vida hay problemas que no los podremos evadir. En la vida hay situaciones de las cuales no podremos escapar. En la vida hay crisis y dolores que no podremos evitar, pero el Señor nos otorga su Espíritu para acompañarnos en medio de todo eso. Y en ese particular el autor o el narrador bíblico es muy específico. Nos dice que ante aquel consejo de ancianos y de líderes religiosos, aquel individuo que tiempo atrás había negado conocer a Jesús lleno de miedo, es decir, Pedro,
ahora se presentó ante los adversarios de Jesús y nos dice el texto que él estaba lleno del Espíritu Santo. Similar situación, pero enfrentándola con recursos diferentes. Hermana y hermano querido, ¿para qué vas a enfrentar las circunstancias complicadas de la vida, llena o lleno de miedo, si le puedes hacer frente a esas circunstancias lleno del Espíritu de Dios? La pregunta que Pedro tuvo que contestar fue una pregunta, observemos, que tiempo atrás también Jesús había tenido que contestar, según nos cuenta el Evangelio de Lucas. Recuerden, Lucas es la primera parte de esta doble obra. Y allá en Lucas se nos cuenta que a Jesús le hicieron esta pregunta los líderes religiosos: ¿con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? La misma pregunta que le habían hecho a Jesús tiempo atrás: ¿con qué autoridad tú haces estas cosas? Ahora los discípulos le preguntan: ¿con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Pedro, como ya indicamos, lleno, inspirado con el Espíritu Santo, respondió a esa pregunta pronunciando un discurso donde afirmó que lo ocurrido fue hecho en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y quiero repasar algo en relación a esto de el nombre. Usted se habrá percatado a lo mejor que en el texto varias veces se dice no en el nombre o el nombre. Cuando se hace algo en el nombre de una persona, se está haciendo en representación de, ¿verdad? En representación de esa persona. El concepto bíblico y la idea bíblica lo lleva un poco más lejos. Hacer o decir algo en el nombre de es como si la persona misma lo estuviera haciendo o diciendo. Hermanas y hermanos queridos, los creyentes somos llamados a actuar en nombre de Jesucristo, hablando sus palabras, transpirando sus actitudes, llevando a cabo sus acciones. Eso es en nombre de, eso es lo que significa. Y ante eso debemos entonces repensar y hacer introspección. ¿De qué manera estamos representando nosotros a Jesús? ¿De qué manera estoy o de qué manera estás representando a Jesús? ¿Es acaso nuestro hablar y es acaso nuestro actuar una digna representación de Jesús de Nazaret? O para ponerlo de otra manera, quienes se relacionan con usted y conmigo en el día a día, en la vida cotidiana, quienes se relacionan con nosotras y nosotros, pueden ver a Jesús en nuestra forma de tratarles. Son preguntas retóricas, ¿verdad? No para que usted y yo las contestemos aquí, sino para que las meditemos y hagamos algo con nuestra respuesta. Pero hay algo más, mis amores. En su discurso, Pedro cita las Escrituras del Antiguo Testamento para afirmar
que Jesucristo es la roca o piedra angular. Jesucristo es el fundamento rechazado por aquellos que ahora los estaban interrogando. Y aquí encontramos otra manifestación maravillosa del amor y la compasión del Señor. Fíjese usted en ese escenario, lo que allí está ocurriendo y se está narrando. Aquellos que teniendo a Jesús de frente algún tiempo atrás lo habían rechazado, ahora en esta nueva escena se estaban enfrentando a una nueva oportunidad para abrazar el mensaje de Jesucristo a quienes previamente ellos habían rechazado. No pasemos por alto ese detalle. Se trataba de la misma gente que había sido responsable de el asesinato, la tortura, la crucifixión de Jesús. Y aún ellos estaban teniendo la oportunidad, la nueva oportunidad de enfrentar el mismo mensaje y tomar una ruta diferente, tomar una acción diferente, una decisión diferente. Eso es arrepentimiento, ¿no? Cambio de dirección. Y al observar esto, quiero invitarte a que meditemos profundamente. Fíjense, si aún a sus propios verdugos el Señor les presentó una nueva oportunidad para corregir sus caminos, ¿cómo es que hay gente que se siente y se cree tan miserable que Dios no les pueda ofrecer su gracia? Aquellas personas, aquellos líderes religiosos, por lo que leemos luego en la narración en el libro de los Hechos, sabemos que ellos dejaron pasar la oportunidad una segunda vez. No hagas tú lo mismo. No hagamos lo mismo. Ahora bien, consideremos una importante frase que utilizó Pedro en su discurso que leíamos allí. El verso 11, la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. La piedra que desecharon ustedes los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esta es una frase que no se la inventó Pedro. Es una frase que proviene del Salmo 118 y que la cristiandad primitiva adoptó como una metáfora para acentuar la magnitud de lo ocurrido con Jesús. La piedra angular era la piedra más importante de las construcciones de su época. En la metáfora, los constructores vienen entonces a ser todos aquellos que dieron la espalda a lo que Jesús enseñó y a lo que Jesús demostró sobre el reino de Dios. Y es importante considerar el escenario en el cual Pedro está diciendo eso, en el cual Pedro está haciendo esa expresión. Pedro está allí frente a unos religiosos que privilegiaban el dogma sobre la misericordia, la dignidad y el bienestar integral de una persona vulnerable y necesitada.
Para ellos era más importante su dogma y su tradición religiosa que ayudar a quien necesitaba. Para aquellos, entonces, aquellos líderes, la piedra angular era la retención del privilegio y el sitial de poder e influencia que la institución religiosa les confería. Esa era la piedra angular para ellos. Pero Pedro en su testimonio les plantea que la piedra angular es otra y la identifica como Jesucristo de Nazaret. Y la expresión de Pedro nos permite afirmar que sin la piedra angular no hay seguridad, no hay estabilidad ni fundamento para la vida. No hay eso que identificamos con el nombre de salvación, que cuando lo estudiamos con cuidado en las Escrituras nos daremos cuenta que tiene más que ver con lo que se vive aquí en este tiempo que con lo que se vive en una vida venidera. Hermana y hermano, no pretendas construir tu vida sobre nada ni nadie más que Jesucristo de Nazaret. Ni los ángeles, ni las estrellas, ni los apóstoles, ni los profetas, ni las filosofías, ni la política, ni el comunismo, ni el capitalismo, ni el ateísmo, ni la santurronería, ni los títulos académicos, religiosos o sociales, ni los apellidos, ni las buenas costumbres, ni la ciencia, ni las posesiones materiales. Óyelo bien, no hay otro fundamento, no hay otra piedra angular, no hay bajo el cielo otro nombre: Jesucristo de Nazaret. Allí es donde nuestra atención debe estar enfocada. Son sus palabras las que debemos adoptar y hacer nuestras. Son sus pisadas y su camino el que debemos seguir. Por último, quisiera invitarles a echar una mirada al verso 13, el último allí, en lo que leíamos del capítulo 4. Allí se indica lo siguiente: los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados. Y observe bien lo que viene ahora: y reconocieron que habían estado con Jesús. Reconocieron que habían estado con Jesús. Cuando estamos realmente con Jesús, nuestra vida se va transformando para bien y se nota, se observa, se percibe. El estar con Jesús hace la diferencia entre una vida vacía, perdida, desorientada, egocéntrica, y una vida firme, con propósito, con esperanza, llena del Espíritu Santo, es decir, una vida llena de la gracia y el amor abundante de Dios. Querida y querido hermano, no demos más vueltas, no sigamos buscando sin encontrar, abracemos el nombre que nos ha sido dado y actuemos
en el nombre que nos ha sido dado, Jesucristo de Nazaret, Soli Deo Gloria. Amado Señor y Dios de bondad, tú eres el Señor de las nuevas oportunidades. Tú eres el Dios que insistes una y otra vez en manifestar y otorgar tu gracia. Concédenos, oh Señor, poder abrazar esa gracia que nos ha alcanzado primero. Concédenos, oh Señor, que nuestra vida sea cubierta bajo el manto del nombre de Jesucristo, es decir, que nuestra vida esté empapada en Cristo y que nuestro obrar, hablar, actuar cotidiano sea un reflejo de Cristo, en nombre de quien estamos actuando y aquel a quien hemos sido llamadas y llamados a representar. Así oramos, Dios bueno, y así creemos. Ayúdanos. Amén y amén.